queridas familia, seguimos comentando acerca de la paternidad, la responsabilidad de la paternidad, una segunda parte de algunos aspectos que pueden ayudarnos, orientarnos en el trabajo que tiene el papá y la mamá en la familia. Es uno de los aspectos importantes que no hay que dejar de lado. Habíamos dicho en el último video sobre la paternidad que el padre da la vida por su hijo. En octavo lugar, un padre es alguien que observa y escucha siempre todo lo que se refiere a su hijo. Observa y escucha siempre, pero habla y reprende solo cuando la prudencia lo requiere. Entonces es importante, lo observa, lo escucha, pero también lo reprende y le habla, pero no en cualquier momento, no en cualquier circunstancia, sino cuando la prudencia lo amerita, porque hay que respetarse y hay que respetar también a los hijos. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 33, dice la palabra de Dios. ¿De qué discutía por el camino?, pregunta Jesús, porque los había visto que estaban peleando, discutiendo. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 40, dice la palabra de Dios: Simón, tengo algo que decirte. Así como el Señor respetaba todos los ámbitos, tenía presente todas las circunstancias. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 12, dice: mucho tengo todavía que decir, pero ahora no podéis con ello. O sea, hay muchas cosas que nosotros o un papá puede ver en sus hijos y que desearía que eso ya se corrija, pero a veces todavía no se puede, ¿sí? Hay que tener paciencia y darle el tiempo debido para que ellos también puedan ir procesando y mejorando. En noveno lugar, un padre es alguien que da sin contar el número, que no pretende que el hijo sea un empleador, sino un gran amigo. Qué importante es eso. El hijo ha de ser, o la hija, una compañera con su mami, el hijo probablemente con su padre, un amigo a quien se puede acercar, confiarle, contar sus cosas, aprender a guardar secretos, a no rajarse las vestiduras cuando un hijo o una hija cuentan a sus padres las cosas. A veces sí, estás dolorido por dentro, pero no podés rajarte las vestiduras, porque si no, no te va a contar más el papá, el hijo no te va a contar más, y la hija no le va a contar más a la mamá, porque se han escandalizado. Ellos han ido a ustedes como amigos, como mejores amigos, para que lo escuchen, para que lo guíen, para que lo ayuden, no para que se enojen, no para que lo promulguen a todos lados. Eso es terrible, y por eso los hijos a veces no tienen a sus padres como amigos, o a su mami como amiga, como la mejor compañera. ¿Quién más podría aconsejar a una hija que su mami? Entonces es muy importante. En décimo lugar,
Un padre trabaja para alimentar a sus hijos. Para eso se sacrifica por sus hijos. Dice la palabra de Dios. Efectivamente, no corresponde, dice, a los hijos ahorrar para los padres, sino a los padres ahorrar para los hijos. Por mi parte, muy gustosamente, gastaré y me desgastaré por vuestras almas, amándoos más. ¿Seré yo menos amado? El texto que he leído de la segunda carta a los Colosenses, capítulo 12, versículo 14 en adelante. Es decir, cómo el apóstol, que hacía la función de papá, cómo se desgastaba y gastaba y se desgastaba justamente por los hijos, su padre espiritual, por ver formado a los hijos, alimentarlo espiritualmente. En 11º lugar, un padre es alguien que espera ser amado, y que no se avergüenza de reclamar tal amor a su hijo. Qué bonito, ¿no? Y a veces, a lo mejor por orgullo, por creer que es menos, reclamar el amor a sus hijos. No, es algo precioso, es algo bonito. Y fíjense en que en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15, dice la palabra: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Lo está diciendo Jesús. Le está preguntando. No se avergüenza de reclamar ese amor. Y a veces nosotros, el papá tiene vergüenza o la mamá tiene vergüenza de reclamarles ese amor a sus hijos. En 12º lugar, dice: un padre enseña tanto con la palabra como con el ejemplo. La enseñanza tanto, la palabra como ejemplo. Ese es un buen padre. Esa es la paternidad. Que van las dos cosas como marcando el ritmo, el paso, el camino a los hijos. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 14, os he dado ejemplo, dice Jesús, para que también vosotros hagáis como yo os he hecho con vosotros. El ejemplo, eso es lo que más motiva y queda grabado en el corazón de los hijos, más que las palabras. Y en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: Cristo sufrió por vosotros, dejándonos un modelo para que sigáis sus huellas. Cristo, entonces por eso decíamos que el modelo o la guía para ser buen papá está en Dios Padre y en su Hijo Jesús. En 13º lugar, otro punto, otro aspecto de la paternidad que puede servir, ayudar a los padres en sus hogares. Un padre confía siempre y su confianza engendra fidelidad. La confianza. Muchos hijos se enojan porque sus padres no confían en ellos. Claro, la confianza siempre engendra un margen de peligro
pero no podés estar desconfiando de todo de sus hijos. Dice la palabra de Dios acerca de la confianza en la segunda carta a los Colosenses, capítulo 7, versículo 11, dice el texto que nos tiene que iluminar nuestra mente. En todo habéis mostrado que erais inocente en este asunto. En todo habéis demostrado que era inocente en este asunto. Me alegro de poder confiar totalmente en vosotros. Qué bonito, ¿no? Me alegro de poder confiar totalmente. Si algo se hizo mal, bueno, a veces es la inocencia también, ¿no? Y 14º lugar, dice que un padre reza por sus hijos. Reza por sus hijos. Y esto es parte de la paternidad también. Pedirle a Dios lo que yo no puedo hacer, que me lo haga el Señor. Y leo un texto de San Juan, del Evangelio, San Juan, el capítulo 17, versículo 11, dice la palabra de Dios para reforzar esto que hemos dicho, que un padre reza por sus hijos. Padre Santo, lee la palabra, cuida en tu nombre a lo que me has dado. No ruego solo por estos, sino también por aquellos, por medio de su palabra, van a creer en mí. Entonces, como reza, pide a Dios. Bueno, el papá, la mamá, tienen que orar y pedir a Dios por sus hijos. Y con llantos y con lágrimas. En Filipenses 1:3 dice la palabra de Dios, reforzando esta idea, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre y en todas mis oraciones, con alegría por todos vosotros. El apóstol, como elevaba plegaria por sus hijos espirituales, evidentemente. Pero el papá, la mamá han de orar. Y finalmente, en 15º lugar, último aspecto de lo que hace un buen padre, ¿no? La paternidad, la responsabilidad que tiene, que carga. Un padre enseña a rezar a sus hijos. Los discípulos le pedían a Jesús, enséñanos a orar. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1 siguiente, dice, estaba él orando, Jesús, en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Qué bonito. Qué hermoso ejemplo para los papás, parte de la paternidad, de poder llevar estas enseñanzas y poder poco a poco ir implementándola en mi hogar. Todas esas cosas son bonitas, son preciosas, hará que mi hogar sea distinto, hará que mis hijos estén distintos y pedirle siempre a Dios para que Él nos ayude, nos guíe en este camino del hogar y de la familia. No te olvides siempre de suscribirte, no te olvides de hacer comentarios, porque esos comentarios construyen también a otras personas que ingresan a ver estos temas. Que Dios los bendiga y que el Señor siempre guíe sus pasos en esta obra maravillosa de la familia.